Buenas chicos, hoy estamos en un curso de psicología clínica. Bienvenidos. Vamos a hablar del impulso, de la impulsividad y cómo controlarlo. La impulsividad es una dificultad en la capacidad de inhibir respuestas automáticas. La gente que es muy impulsiva, esa gente que pide perdón antes que pedir permiso, vamos allá. Primero deciros que el impulso no es un villano. Normalmente es un mensajero incomprendido y vamos a aprender a hablar su idioma. Tal vez si te consideras una persona muy impulsiva, te identificas con esto. Esa discusión que tenías con tu pareja, con alguien de tu familia y de la que no pudiste escapar. La que cuando dijiste algo y luego te arrepentiste. Ese clic en el ordenador de las 2 de la mañana para comprar algo en el Shein. Y esa culpa de cuando te despiertas a las 8 de la mañana por haber hecho esa compra de la que te arrepientes. Esa nevera que se convierte en tu mejor amiga, en tu consejera emocional cuando tienes hambre emocional y no puedes gestionar ese malestar y vas de forma impulsiva a comer sobre todo dulces y carbohidratos. Y por último, la procrastinación, la falta de perseverancia. Digamos que todo ser humano tiene una corteza prefrontal. Es la parte que planifica, la que piensa a largo plazo y dice, vale, espera, un momento, no voy a decidir ahora, estoy pensando en las consecuencias y mejor me voy a esperar un poco a tomar esta decisión. Y luego tenemos el sistema de recompensa. Y las personas impulsivas muchas veces quieren la gratificación, la dopamina ya. Quieren algo placentero de manera inmediata o sentir sensaciones intensas y además lo quieren ya. Y esto a largo plazo tiene sus consecuencias. Pero el problema no es tener impulsos. El problema es cuando el sistema de recompensa dirige tu vida. Vamos a hablar de los 5 componentes del apocalipsis emocional que sufre una persona impulsiva. Tenemos la urgencia negativa, la urgencia positiva, la falta de premeditación, la falta de perseverancia y la búsqueda continua de sensaciones. Por una parte tenemos al bombero pirómano. Es cuando actúas para apagar el malestar y acabas causando un incendio mayor. Vamos, cuando te encuentras muy mal y haces algo que al final acaba siendo peor. Estás intentando buscar un alivio para encontrarte mejor y acabas generando caos y consecuencias negativas. Por ejemplo, una persona que siente malestar y se acuesta con otra sin preservativo y puede contraer el SIDA. Una persona que tiene una adicción y se quiere fumar un porro para relajarse y que luego al final y que por lo tanto recae en su adicción. Una persona que tiene mucha rabia y dice cosas que luego se arrepiente. Apagas el malestar durante un ratito, pero luego el incendio es mucho mayor. Luego tenemos el fiestero sin mañana, que es la urgencia positiva. No sé si conocéis a esas personas que cuando están eufóricas toman decisiones, prometen. Bueno, pues hoy estoy muy contenta, me voy a comprar un Ferrari. Ya veremos las consecuencias. Hoy estoy muy contenta, me voy a pedir toda la comida que hay en Uber Eats. Cuando una persona impulsiva está muy feliz, muchas veces no tiene frenos. Luego tenemos paracaidista sin paracaídas. Esto habla de la falta de premeditación. Es decir, saltas primero y luego te preguntas si llevabas el paracaídas puesto, incluso si había suelo. Luego tenemos el coleccionista de inicios. Esa persona comienza las cosas pero nunca las acaba. Por eso colecciona inicios. Es esa falta de perseverancia. Comenzar muchas cosas y no acabar ninguna. Personas que se aburren rápido de todo y que lo dejan todo a medias o que procrastinan. Y por último tenemos al adicto a la adrenalina o a la dopamina. Es esa búsqueda de sensaciones, esa necesidad de vivir la vida de forma intensa, de aburrirte de todo, de querer tener emociones, de tener una necesidad de sentir las cosas muy intensamente. Si no, la vida es insulsa, es aburrida. Por lo tanto, es muy importante concluir que la conducta impulsiva no es aleatoria, siempre cumple una función: aliviar un malestar, un dolor, escapar de una emoción desagradable o la necesidad de sentir el control. Es como un iceberg. Abajo, en el mar, lo que no podemos ver estaría la ansiedad, la soledad, el miedo al fracaso, la autoestima baja, el cansancio, la culpa. Y lo que se ve, que es la conducta problema, es esa ira, lo pagas con tu pareja, compras impulsivas, drogas, alcohol, comida. Os voy a poner un ejemplo. Tenemos un disparador, un desencadenante. Hoy me siento muy sola. Y luego tenemos un impulso. Me voy a la nevera, mi mejor amiga, y empiezo a comer impulsivamente. Luego tenemos un alivio a corto plazo de, ¡buah!
qué bueno está este croissant de chocolate, me encanta. Siento una calma y una paz. Venía tan cansada de trabajar y tenía un sentimiento de soledad. Bendito chocolate. Y amigo, tenemos un gran problema a largo plazo. 1, tu salud emocional. 2, tu salud física. Y 3, tu culpa. Por lo tanto, el síntoma, que es esa impulsividad, hay que entender lo que hay debajo. Dejemos de luchar contra el síntoma, que es la impulsividad, sino que vamos a ver la causa, lo que no se ve en el iceberg. Y para eso tenemos un kit de herramientas para gestionar la impulsividad. Por una parte tenemos la técnica STOP. Esta técnica es para controlar ese impulso y tienes que acordarte de un semáforo en rojo, o de la señal de STOP, cuando vas conduciendo, que te paras, ¿no? De eso habla sus siglas. La S de STOP es de parar. Tengo muchísimas ganas de fumarme un porro para relajarme. Para, no hagas nada. STOP, la S. T, toma distancia. Aléjate física y mentalmente. Bueno, pues si estoy en la casa del amigo que sé que fuma porros, me voy de esa casa y me distancio y me alejo. Ya puedes poner una excusa o decir la verdad, que tienes una adicción y que como buen amigo no te va a convencer para quedarte ahí, sabiendo que te estás intentando sanar. Toma distancia. La O de observar. ¿Qué sientes? ¿Qué está pasando en tu cuerpo? ¿Qué estás pensando cuando has tomado esa distancia? La P de procede con conciencia. Stop. Actúa desde tu mente sabia. Bueno, aquí habría que plantearse qué consecuencias negativas tiene hacer esa conducta impulsiva. Si es fumarse un porro, es recaer en una adicción. Si es una compra impulsiva, es que a lo mejor luego no te digan ni para lo básico. Y si es un vómito tras comer algo de lo que te arrepientas, es un daño emocional y físico que te haces a ti misma o a ti mismo. Por lo tanto, habilidad STOP, S de para, T de toma distancia, O de observa y P de procede con conciencia. Luego tenemos las habilidades TIP y esto está lleno de nomenclaturas. TIP, en TIP tenemos T de temperatura, I de intensidad y P de pausa y reflexión. Cuando hablamos de temperatura, en un momento en que sientes mucha ira y quieres decirle algo muy doloroso a alguien, de lo cual luego te vas a arrepentir, pues directo a darte una ducha fría. Incluso hay gente que se pone hielo en la nuca, en la frente, para que baje el impulso, porque el cuerpo cuando tiene tanto frío baja esa ansiedad, baja ese sistema de activación. En cuanto al tip, tenemos también la intensidad. Haz 3 minutos de ejercicio muy intenso. Si tienes ganas de hacer algo que te va a hacer daño, vete a las escaleras, y si vives en un séptimo, da gracias y sube y baja hasta que ya no puedas más, hasta que ya hayas sacado esa energía. Ponte a hacer flexiones sin parar, sentadillas, salta a la combar durante 5 minutos hasta que ya no puedas más. Y por último, P de pausa y respiración. Respira muy lento. Repetimos, habilidades TIP, temperatura, intensidad, temperatura siempre fría, intensidad siempre en relación al ejercicio físico y pausa y respiración, ejercicios de respiración, que hay un montón, desde el mindfulness clásico hasta una meditación guiada. Ahora vamos con la terapia cognitivo-conductual. A ver qué nos dice nuestro amigo Aaron Beck. Entrena el músculo de tus pensamientos. Igual que vas al gimnasio todos los días para ponerte fuerte o para adelgazar, o igual que estás estudiando unas oposiciones y tienes que estudiar todos los días, pues con la psicología y con los pensamientos ocurre lo mismo. Tienes que cuestionarte constantemente hasta qué punto tus pensamientos te hacen daño. Es importante saber que tus pensamientos son eso, pensamientos, la manera como interpretas tu realidad, pero no son hechos. Por ejemplo, una persona con trastorno obsesivo-compulsivo se cree, por ejemplo, tiene miedo a hacer daño a otra persona y le viene ese pensamiento de que le puede hacer daño, pero no quiere decir que le vaya a hacer daño, simplemente es un pensamiento. ¿Qué nos dice la reestructuración cognitiva de Beck? Primero, identifica el pensamiento. Aquí puede haber un montón de pensamientos negativos, desde una persona exigente que piensa que no vale nada si no produce o si no hace todo perfecto, desde una persona con tensión aprendida o con un trastorno de depresión que puede pensar no sirvo para nada, el mundo es cruel, o desde una chica que está sufriendo anorexia que piensa que no va a gustar a los chicos ni va a sentir, nadie la va a ver guapa si no es muy delgada. Hay que cuestionar el pensamiento. Esto que estoy pensando es 100%, ¿verdad? ¿Qué pruebas tengo de esto? Y obviamente crear un pensamiento más funcional, que te haga más feliz, que te haga tener mayor bienestar y que sea realista. Tampoco vamos a ponernos aquí Happy Flowers ni Mr. Wonderful. Por ejemplo, una persona quiere ganar mucho dinero o tener mucho éxito, tener un cochazo, se podría repetir lo siguiente: mi
valor como persona no radica en mi éxito, ni en cuánto dinero gane, ni en mi productividad, sino en mi auténtica presencia. El hecho de existir y de ser yo mismo. La realidad es, la gente te quiere por lo que eres, por tu compañía. Esas pequeñas cosas que dejamos cuando nos vamos de este mundo, no por tus logros. Luego, desde la terapia de aceptación y compromiso, nos dice que imaginemos una ola muy grande que viene a por nosotros, que es esa sensación de urgencia positiva, urgencia negativa, de me encuentro mal, necesito esto para no sentirlo. Bueno, pues hay un término que se llama difusión cognitiva. Para no ponernos tan técnicos, tienes que pensar, tus pensamientos vienen y se van, que son como nubes en el cielo, que están ahí, y simplemente observarlos desde fuera, que la nube pase sin que te arrastre, pero tú estás desde fuera simplemente observándolo, como observar cómo las hojas en otoño caen y tú simplemente aceptarlo sin luchar contra eso. Es muy importante saber que aceptación no es resignación, no es tiro la toalla, sino que es dejar de malgastar tu energía en una guerra contigo mismo y usar esta energía para construir la vida que quieres tener, para ser esa persona que quieres llegar a ser, porque el dolor es inevitable, la necesidad, la urgencia de no sentir sentimiento de cansancio, soledad, de culpa, no te la va a quitar nadie. El caso es qué haces con ella, qué haces con ese dolor inevitable. En cambio, el sufrimiento es opcional, ya que ahí es cuando uno decide martirizarse y retroalimentar el dolor o buscar herramientas, como por ejemplo la psicología clínica, para gestionar ese dolor o esas sensaciones, esas emociones desagradables. Para esto, la terapia de aceptación y compromiso se basa mucho en tus valores. Vamos a poner un caso, un paciente X, vamos a llamarlo Raúl, que viene a terapia porque tiene mucho trabajo, quiere ganar mucho dinero, pero luego se siente muy cansado, con mucha ansiedad y estrés, y entonces intenta evitar ese malestar tomando alcohol. Cuando toma alcohol llega a su casa y empiezan con los ataques de ira, un círculo vicioso terrorífico, y esa ira va o hacia sus hijos o hacia su mujer. Y entonces habría que trabajar con Raúl sus valores. Si quiere ser un padre presente, ¿qué ejemplo quiere dar a sus hijos? Sus prioridades. Los valores no son metas y mucho menos de forma muy abstracta como quiero ser feliz o cosas así. Los valores son la dirección, las prioridades que eliges al caminar cada día. Cómo ser un amigo leal, cómo ayudar a una persona que lo está pasando mal. Preguntaros, ¿qué tipo de personas queréis ser? En tus relaciones, en tu trabajo, con tu pareja y sobre todo contigo mismo. Esa es la brújula en la que se basa la terapia de aceptación y compromiso. Luego tenemos la terapia sistémica familiar. Diréis, ¿y qué tendrá que ver esto con los impulsos? Pues sí, también ayuda a trabajar a personas con alta impulsividad. Al final, la familia es un sistema y estamos constantemente relacionándonos con sistemas. En el trabajo estás con personas, en tu familia estás con personas. Incluso aunque no quieras estar con personas y quieras aislarte del mundo, tendrás que ir al Mercadona a comprar la comida o llamar a un electricista que te ayude con un problema. Por eso la terapia sistémica, en concreto familiar, se basa en trabajar con esta persona en relación a su familia. Por ejemplo, en el caso de Raúl, su estrés laboral impacta gravemente en su pareja y en sus hijos. Y desencadenante, el inicio es que tiene mucha exigencia en el trabajo. Y como os he dicho, luego bebe alcohol y esto repercute gravemente en su familia. Y luego él siente mucha culpa y mucho aislamiento. Y esto es un círculo vicioso. Aquí el problema no se centra en ti como individuo, sino en las dinámicas que tienes entre otro grupo de personas. Y la terapia familiar ayuda a cambiar patrones de comportamiento y patrones de comunicación. Por ejemplo, hay familias que son súper protectoras, que no te dejan hacer nada, que están todo el día donde estás, con quién estás, tengo miedo que te pase algo. Hay familias súper críticas, que es que tienes que hacer esto, de mayor quiero que seas así, ¿cómo se te ocurre equivocarte en esto? Quiero que seas perfecto, quiero que seas como tu padre. Y familias súper evitativas. Tú ve a tu bola, que si necesitas algo que tienes 30 euros y ya te compras la comida. A mí déjame que tengo muchas cosas que hacer. Resumiendo, hay muchísimas diferentes dinámicas familiares. Y aquí lo importante es que la familia, o si estamos hablando de un trabajo, otro tipo de sistema, se convierta en un equipo, que cada uno pueda poner lo mejor de sí mismo, no en un campo de batalla constante. Y tal vez os preguntáis, ¿y si recaigo? ¿Y si vuelvo a tropezar y vuelvo a ser una persona impulsiva y esto me lleva a sentir mucha culpa y remordimientos? Bueno, pues aquí como en todo, como en cualquier trastorno, una recaída nunca significa volver al
al comienzo. Nunca significa volver al inicio de partida, sino que has aprendido algo nuevo. Has descubierto un bache en el camino que no conocías. ¿Y cómo prevenir estas recaídas? Hablando de control de impulsos. Primero, identifica situaciones de alto riesgo. Por ejemplo, estar muy cansado cuando vienes del trabajo, lidiar con gente difícil, estar en cara al público y que te estén venga a echar en cara cosas y estar constantemente gestionando esas emociones, poniendo buena cara, la sensación de sentirse solo y apático, una discusión muy intensa con tu pareja. Aquí estaríamos en identificar situaciones donde el impulso va a aparecer. Y tenemos que tener antes un plan de afrontamiento, prevenir antes que curar. Por ejemplo, si eres una persona que suele sentir sola o vacía y llega muy cansada del trabajo y le apetece ir a tomarse una copa de vino, porque es su ritual, al final es un hábito, pues intenta llamar a ese amigo para dar un paseo u otra conducta que sabes que te va a gustar y vas a intentar desconectar de ese cansancio del trabajo, o por una parte vas a intentar desconectar, como por ejemplo verte una película, o como por ejemplo meditar, o como por ejemplo hacer yoga. A las personas que les gusta más el deporte, ir al gimnasio, las personas mejor que les gusta, o las personas más tranquilas que les gusta hacer ejercicios de respiración como mindfulness. Pero lo importante, previene esta situación desde que te levantas hasta que llegas a casa. Mira tu nivel de cansancio, escúchate cómo está tu cuerpo, tus pensamientos, qué estás pensando, qué te dices a ti misma, cómo te estás sintiendo. Y cuando ya está acabando el día, intenta tener pensado ya lo que vas a hacer, que normalmente será una actividad de desconexión o una actividad de conexión, que esto es más relacionado con mindfulness, con aceptar la emoción de cansancio o malestar. Y una actividad de desconexión pues sería desde ir al gimnasio a ir hasta hablar con un amigo o verte una película de humor. Pero cuando empiezas ya a sentir esas emociones desagradables, piensa en un plan de acción. Y súper importante, refuerzo positivo. Celebra cada logro que ganes. Esto va a fortalecer tu autoestima y tu autoeficacia. Premiate. Así como cuando estudiamos para un examen y queremos sacar buena nota, o cuando trabajamos mucho para ganar dinero, y con todo en la vida que son refuerzos positivos, para cuando estás creando un nuevo hábito, que en este caso es gestionar esa impulsividad o dejar una adicción, necesitas ese refuerzo positivo, ese premio. Cómprate algo que te guste. Si tu problema no son las compras impulsivas, vete un fin de semana a un hotel con jacuzzi, si tienes una buena gestión del dinero, o simplemente vete a tomar el sol con un picnic con tus amigos y no te hace falta mucho más para valorar lo que has hecho, para celebrarlo. Y muy importante, si recaes, si te comes ese croissant con chocolate porque no te encuentras bien, no te eches la culpa, acéptalo, acepta que lo has disfrutado y ya está hecho. No te martirices, no te castigues, porque si no el círculo vicioso vuelve a aparecer. Porque la verdadera fuerza no es no caer nunca, sino la valentía de levantarse cada vez que te caigas. Y sobre todo, para mí lo más importante, la autoestima, el valor que te das a ti mismo, la identidad. Eres mucho más, aunque tengas problemas de impulsividad, tienes que saber que eres mucho más que tus impulsos y que tienes la capacidad de entenderlos, de escucharlos y de elegir la respuesta más favorable, que esté direccionada a tus valores y a la vida que quieres crear. Y esto no es un proceso de alta velocidad, no es una carrera de velocidad, es un acto de amor propio que se practica día a día, pidiendo ayuda si lo necesitas, a tus amigos, a un terapeuta, a tu familia. Aceptar esa vulnerabilidad, muy importante. Cuidados con las autoexigencias, con la autocrítica, con la culpa destructiva cuando no logras gestionar ese impulso. No busques la perfección. Cuidado con querer los caminos rápidos, más para personas impulsivas que enseguida quieren solucionarlo todo ya, por la urgencia negativa de querer evitar ese malestar. No busques la perfección, sino la conexión contigo misma, en dirección a los valores, acompañado de esas personas con las que amas, sintiéndote libre de pedirles ayuda cuando lo necesites. Y esa es la verdadera libertad. El viaje hacia la intención de querer mejorar ya es un acto de muchísima valentía y de autocompasión. No tienes por qué hacerlo en soledad. Saber que tu viaje no es hacia el control perfecto, o ya nunca más voy a ser impulsivo, o ya nunca más voy a tener la necesidad de hacer esto para calmar mi ansiedad o mi malestar. Cuidado con no entender estos mensajes. Es tener estas herramientas terapéuticas y llevarlas a cabo cuando parezca esa urgencia negativa, eso de me quiero quitar esto ya, esa sensación de soledad. Pero
la impulsividad no se cura, tampoco se convierte. Hay que empezar a aceptar que eres una persona con tendencias a tener conductas impulsivas. Y está bien. El objetivo es ¿y qué hago con esto? La impulsividad no se cura, se aprende a navegar. Cada vez que te paras, pausas, te observas y eliges una decisión alienada con tus valores, estás reescribiendo de nuevo tu historia. No se trata de no sentir esa tormenta, sino de aprender a ser ese faro en medio de ella. Y esto sí que es un ejemplo de coraje, de quererse a uno mismo y de profunda resiliencia. Un abrazo, adictos al desarrollo personal, a la psicología clínica y, en definitiva, comprensión del comportamiento humano y a la búsqueda de lo que queremos todos, la felicidad.